Bueno, antes de nada, hola a todos. Estáis comiendo. Esto es muy americano, lo de comer mientras una sesión. En España es impensable, pero ojo. Bueno, me presento. Me llamo Tomás Villén, soy médico adjunto del Servicio de Urgencias del Hospital de la Paz en Madrid. Pertenezco igualmente a la Junta Directiva Mundial de WinFocus, al board de directores. Y muchísimas gracias por la invitación a participar en este curso, con esta charla que es un poco peculiar en el sentido del objetivo final de este curso, el sentido casi filosófico de este curso. Como el resto de presentaciones que habéis tenido hasta ahora, pues tenemos unos objetivos docentes, unos objetivos que nos marcamos con esta presentación como tal. Y entre ellos, probablemente tendré alguna diferencia en cuanto a algún modismo, ¿no? Yo hablo de insuficiencia respiratoria y no de falla respiratoria, bueno, cosas así, pero entiendo que se entiende perfectamente. Vamos a describir algún paso más que podemos dar en el manejo global de la ecografía cardíaca, tal como habéis estado trabajando en este curso, y entender qué tipo de técnicas ecográficas adicionales y cómo implementarlas, cómo incluirlas bajo la idea general del focus. Focus entendido como Focus Cardiac Ultrasound o ecografía cardíaca enfocada a síndromes clínicos, o como lo llamamos en España, ecocardiografía clínica, por este mismo motivo. Vamos a hablar de cómo, en qué se parecen los patrones que han estado trabajando este día y el anterior, y en qué se parece a los de un choque a un fallo respiratorio, una insuficiencia respiratoria en cualquiera de sus vertientes, ¿no? Fundamentalmente la disnea como síntoma guía. Y luego, yo no sé si a estas alturas del partido hemos llegado a percibir que utilizar solo la ecografía, la ecografía cardíaca como una visión única de un problema complejo como es un shock o como es un fallo respiratorio, es una forma probablemente no del todo correcta de enfocar al paciente. Al igual que nosotros vemos una radiografía de tórax y no solo vemos el corazón o no solo vemos los pulmones, la ecografía debería tener una visión mucho más global y multiventana o multiórgano para el manejo de casos concretos como, por ejemplo, la embolia de pulmón. Vamos a hablar de la ecografía en el fallo respiratorio agudo, después del shock indiferenciado y luego, por último, de la embolia de pulmón. Tenemos un problema. Partimos de una base. Tenemos pacientes que no están de perfectamente bien a terriblemente mal en un sentido hemodinámico, ¿no? Un paciente no pasa de estar perfecto a tener una actividad eléctrica sin pulso, como si chasqueo los dedos. Probablemente, y de hecho, los síndromes médicos tienen un curso temporal que entre el estar perfectamente bien y estar horrorosamente mal, lo que hay en medio es la disnea en muchos casos, ¿no? Un derrame pericárdico, pensad en un derrame pericárdico, pensad como veis en la diapositiva, en la insuficiencia cardíaca como paradigma de esto, ¿no? Del shock cardiogénico en una insuficiencia cardíaca al extremo a un paciente que está perfectamente bien. Lo que tenemos es disnea en diferentes grados, que somos capaces de evaluarla teniendo en cuenta un abordaje, como veis ahí, multifocal, de tal manera que yo puedo evaluar por separado la fracción de eyección, la capacidad del ventrículo izquierdo de contraerse y su grado de contracción, puedo mirar la vena cava inferior y puedo mirar la ecografía pulmonar, que hablaremos de ella. Por tanto, cada cosa por separado, en este caso concreto de la disnea y la insuficiencia cardíaca, que es un gran ejemplo, utilizar la vena cava inferior
tiene una precisión diagnóstica, utilizar la ecocardiografía tiene otra precisión diagnóstica, utilizar la ecografía pulmonar tiene otra precisión diagnóstica, pero combinadas tenemos una capacidad óptima para ser capaz de detectar incluso estadios no tan avanzados de la enfermedad con un grado de sensibilidad y especificidad mayor que cada cosa por separado. Incluso, como ven ahí en la tabla de la derecha, cosas que entendemos como casi gold estándar, como los péptidos natriuréticos o combinando clínica y péptidos natriuréticos, que es básicamente nuestro trabajo clínico habitual. Por tanto, esto es la idea, la diapositiva sale un poco rara, pero la idea es que hay que encontrar puntos de corte concretos que me faciliten el diagnóstico cuando el paciente no está terriblemente mal. La fracción de eyección en el corazón, donde calificaría un punto de corte muy sensible para detectar insuficiencia cardíaca en este caso, una fracción de eyección por debajo del 45%. La vena cava inferior, ¿qué debería utilizar? Un índice de colapsabilidad menor de un 20%. Y en el pulmón, lo que voy a basar el diagnóstico es encontrar un síndrome intersticial difuso según los criterios de la Conferencia Internacional de Ecografía en ecografía pulmonar. Lo primero, vamos a evaluar la presencia o no de una disfunción izquierda. Lo bueno que tenemos es que el punto de corte es muy sensible y es muy fácilmente evaluable, de tal manera que siguiendo los conocimientos que hemos adquirido durante este curso, que están exclusivamente basados en la estimación visual, seremos capaces de detectar este punto de corte de 45%. Categorizando, si no, vemos que en este apicaloide 4 cámaras, es una mezcla entre parasternal eje corto y apical 4 cámaras, ¿no? Parece, ahí es un corte intermedio. Obviamente tenemos la percepción subjetiva de que la fracción de eyección no es óptima. Es verdad que probablemente el paciente está taquicárdico, tiene una fibrilación auricular, el corazón no lo vemos contraerse de forma rítmica y eso interfiere probablemente en la fracción de eyección que percibimos. Pero si tuviera que poner un punto de corte, sería menor de 45%. Esto nos ayuda a detectar la insuficiencia cardíaca cuando la fracción de eyección, en este caso, no está preservada. En este caso, igual, tenemos la percepción que no le daríamos una fracción de eyección desastrosa, pero tampoco le daríamos una fracción de eyección normal, ¿no? Solo tenemos que ver la sensación subjetiva de cómo se mueve. Y hay una cosa que también nos llama mucho la atención, que sí que hemos hablado en este curso. Fijaos la apertura de la válvula mitral, del velo anterior, del velo septal de la válvula mitral. Aquí hay algo. Podemos suponer que este paciente tiene una estenosis mitral. Hombre, la válvula es pequeña, coapta bien, el nivel de coaptación de los dos velos es el adecuado, no está por encima de su anillo. Morfológicamente no es una válvula que me llame mucho la atención, pero abre poco. ¿Secundaria o qué? A la falta de la creación de este vórtex de energía cinética y mecánica que ofrece un buen ventrículo contrayéndose. O sea que es un signo indirecto de que la fracción de eyección no es del todo correcta. La colapsabilidad de la vena cava inferior. En el caso de la insuficiencia cardíaca, que es el paradigma del fallo respiratorio, de causa cardíaca claramente, cuando hay una congestión venosa secundaria a este fallo de la insuficiencia cardíaca, lo que vemos es que el comportamiento de la vena cava inferior difiere del normal. El normal, o lo que entendemos como normal, es que la vena cava inferior tenga un diámetro máximo expiratorio y un mínimo inspiratorio. Este diámetro máximo y mínimo está afectado fundamentalmente por los movimientos respiratorios y por la presión intratorácica, de tal manera que
De forma muy simple, asumimos que cuando una vena cava inferior colapsa mucho, y asumimos que un paciente hace el mismo esfuerzo para respirar, lo cual es verdad a medias, este aumento de colapsabilidad se debe a poca presión hidrostática dentro del vaso en sí. Estamos ante el fenómeno contrario. En una insuficiencia cardíaca lo que parece que es un aumento de presión hidrostática del vaso. ¿Qué vamos a ver? Una vena cava que es eminentemente grande y que tiene un índice de colapsabilidad que se afecta mucho menos por estos movimientos respiratorios. Por tanto, como ven ahí en el vídeo, veo una vena cava que es grande en sí. Veo una vena cava que cuando el paciente hace una inspiración y una expiración hay muy poco colapso. Lo que me muestra este modo M ahí abajo, ese barrido continuo de modo M, es que la diferencia entre el máximo y el mínimo apenas es evidente. Con lo cual, máximo menos mínimo, como ven en el anterior, máximo menos mínimo partido por máximo me da un índice en un porcentaje de colapsabilidad y eso es lo que vamos a utilizar como el 20%. Ventajas de la vena cava inferior: detectan muy bien el aumento de presión hidrostática de este vaso, por lo cual nos da un aumento de la redistribución venosa, un aumento de la presión del circuito y, vale, detecta muy bien la congestión, que es lo que quiere hacer. Inconvenientes: necesitamos que el paciente sea naïf. ¿En qué sentido? Que tenga muy poco tratamiento, que le tengamos acceso al paciente casi antes de poner tratamiento, porque a poco tratamiento que pongamos, diurético, vasodilatador, este grado de colapsabilidad se va a ver afectado, de tal manera que si nuestro tratamiento es correcto, la vena cava, una de las cosas que veremos, aumentará su colapsabilidad de forma secundaria al tratamiento, obviamente. Por último, nos queda la ecografía pulmonar. La ecografía pulmonar es muy sensible para detectar un síndrome intersticial. Supongo que también conoceréis las ventajas y la fisiopatología de la ecografía pulmonar, cómo se forman los artefactos, y lo que básicamente vamos a ser capaces de evaluar es la presencia de líneas B como artefactos verticales formados por microreverberación. Ahí lo que tienen en el vídeo es una línea pleural, donde se ven muchos artefactos verticales que cruzan la línea pleural desde arriba hasta abajo, que llegan hasta el final de la pantalla sin decolorarse, que son las típicas características de las líneas B. ¿Qué utilizo para diagnosticar a mi paciente de un síndrome intersticial difuso? Pues lo que vemos en la derecha. Compartimentalizamos el tórax en 8 zonas que van a estar definidas por la línea paraesternal, la línea axilar media y la línea axilar posterior. Partimos a la mitad de tal manera que tenemos 4 zonas por cada hemitórax. ¿Qué necesitamos tener? Hay varias... bueno, el artículo que tenéis ahí arriba a la izquierda, que es de Anthony Dean y Nova Panebianco, que son también miembros de WinFocus y de la Universidad de Pensilvania. Son médicos de urgencias, lo que utilizan una técnica un poco peculiar, en el sentido de que ellos cuentan las líneas B y nos dan una especie de contaje. Nos valdría también utilizar los criterios que dice la Conferencia Internacional de Ecografía Pulmonar. Básicamente, imagínense las líneas, cada apartado por separado, vamos a poner la sonda una vez en cada uno de los números que veis a la derecha. Si en cada zona, que solo vamos a poner la sonda una vez, vemos 3 líneas B o más, en un espacio intercostal cortado siempre en perpendicular, o sea, cortando 2 costillas a través, si vemos 3 líneas B o más en un espacio intercostal, anotaremos que ese espacio es positivo. La definición de un síndrome intersticial difuso implica la positividad de 2 o más por cada lado bilateral. O sea que tengo que encontrarme, por ejemplo, 3 y 4 positivos y 7 y 8 positivos. O cualquier combinación que implique 2 espacios positivos de cada lado. No vale encontrar un hemitórax totalmente positivo y el otro lado totalmente negativo. Perdón. Ahora bien, no todos los pacientes con insuficiencia cardíaca, que es el paradigma del fallo respiratorio de causa cardíaca, tienen
FEBI o la fracción de eyección no preservada. De hecho, muchos pacientes, más de los que nos creemos, la capacidad que tiene el ventrículo izquierdo de contraerse, su fracción de eyección es normal. Por tanto, ¿cómo sabemos que estos pacientes, pues tenemos un problema? Porque la única forma de saber si un paciente realmente está en insuficiencia cardíaca, sería ver el patrón Doppler transmitral y ver cuál es la diastología de estos pacientes. Es verdad que esto se escapa un poco de de la idea de este curso y que va todo lo que implique mediciones Doppler, en este caso Doppler pulsado, se nos escapa por tanto es una limitación. Segundo, ¿cuánto mide la vena cava normalmente? Pues no lo sabemos. Es verdad que si yo utilizo la colapsabilidad funciona bien como detector de congestión, pero no sabemos los puntos de corte de tamaños estándar porque nadie tiene escrito en la frente cuál es su cava basal, ¿no? Al igual que de una forma parecida, nadie tiene escrito en la frente cuántas líneas B basales tiene, porque las líneas B no solo son líquido, pueden ser cualquier tipo de afectación intersticial, previa o no, bueno. Por tanto, la falta de valores estandarizados de la vena cava inferior, y añado también de las líneas B, pues son limitaciones conceptuales a la utilización de esta ecografía multiventana para el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Vamos a hablar del shock y de la hipotensión. Hay muchísimos protocolos que son capaces de evaluar la hipotensión, el shock, teniendo en cuenta que la idea fundamental es detectar los 4 tipos fundamentales de shock. El distributivo, séptico en nuestro ambiente, el cardiogénico, el hipovolémico y el obstructivo en general, ¿vale? Sabemos ya, estamos acostumbrados durante este curso supongo que os habrán estado bombardeando continuamente con qué patrones somos capaces de reconocer y básicamente esta capacidad de reconocer patrones, si la trasladamos a algún protocolo concreto y lo estandarizamos, en este caso el protocolo es de varias personas, pero probablemente uno de los más reconocibles es Jim Connolly, también miembro de WinFocus, miembro de la europea, es el responsable de la Sociedad Europea de Medicina de Urgencias, de la parte de ecografía. Básicamente un protocolo lo que hace es estandarizar vistas cardíacas y otras vistas extras para que seamos capaces de reconocer situaciones clínicas concretas. Por ejemplo, un séptico, ¿qué veríamos en una ecocardiografía? Pues un ventrículo derecho hiperdinámico, hipercinético, en estadios precoces. Luego ya sabéis que existe la disfunción del ventrículo izquierdo asociada a la sepsis. Bueno, la vena cava inferior a priori debería ser pequeña. La aorta, que es una forma también un poco así, sería normal. Habría líquido libre si el paciente tiene algún criterio del líquido libre. Perdón. Ups. Y luego no soy capaz de ver la última ventana, perdonadme un momento. ¿Veis ahora las diapositivas? Sí, Tomás, todo bien. Vale, Perfecto. perfecto. Vale. Y luego analiza este protocolo en concreto la presencia de derrame pleural, ¿no? Por tanto, el séptico que puede tener líquido libre, que puede tener derrame pleural asociado a una neumonía, el cardiogénico, en el que todo es normal, y un cardiogénico por definición es la ausencia o la hipocontractilidad del ventrículo izquierdo. Igualmente, ya sabéis, durante este curso se ha hablado que existen otros tipos de shock cardiogénico como tal, con fracción de eyección preservada, por ejemplo, las arritmias o, por ejemplo, la disfunción valvular aguda. El hipovolémico, el obstructivo, cada uno con un subtipo diferente de cardio, vena cava inferior, aorta y luego líquido libre, tanto pleural como peritoneal. Probablemente el protocolo más famoso, con sus luces y sus sombras, es el RAS. El RAS, que hay cierta controversia sobre quién lo escribió primero. Hay dos tandas de autores que se responsabilizan del RAS. Dico Mandavia y David Riley, bueno.
vamos a dejarlo como Dico Mandavi de David Riley, aunque hay una historia negra con el RAS, porque hay otro grupo de autores que lo publicaron a la vez en otro sitio, entonces siempre nos quedará la duda de quién es el autor real. El RAS, lo bueno que tiene es la sistemática de valoración, de tal manera que yo me imagino el corazón, o sea, quiere decir, todo lo que afecta al aparato cardiovascular como un todo. De tal manera que una de las posibilidades, cuando falla y no tengo manera de, tengo una hipotensión, una falta de perfusión tisular, lo primero, lo que yo entiendo más fácil es que falle la bomba. Si falla la bomba, puede fallar por su inhabilidad, su incapacidad de contraerse, volvemos a lo mismo, o la presencia de algo que empuje la bomba desde fuera, si estamos definiendo un shock obstructivo, o que la bomba funcione extra, en el sentido de que la fracción de eyección o la percepción que tengo puede ser un corazón hipocontráctil, puede ser un corazón hipercontráctil o puede ser un corazón hipercontráctil izquierdo con un problema derecho. Hemos separado los tres tipos de shock. Tres, considerando el distributivo y el hipovolémico como más o menos el mismo. Luego tenemos el tanque o depósito, ¿no? Que es como lo decimos en España, el depósito de gasolina. ¿Yo por qué abro el grifo de mi casa y no sale agua? Primero, porque la bomba no funciona. Segundo, porque no hay agua. El depósito está vacío. Por tanto, ¿cómo vamos a ver el depósito? Pues vamos a asumir que un vaso de capacitancia gigante es la vena cava inferior, de tal manera que en un hipovolémico la vena cava inferior estará vacía, las yugulares estarán vacías y luego encontraremos líquido libre, que eso hablaremos después. En el shock cardiogénico, ¿qué veremos? Un depósito con más agua del que toca. ¿Por qué? Porque hay un problema de la bomba. Por tanto, veré una vena cava inferior muy grande, venas yugulares distendidas y signos de que hay agua de sobra. ¿Dónde lo vamos a ver? Edema de pulmón, líquido pleural, líquido peritoneal. En el obstructivo, esta es la definición de una vena cava dilatada y grande, ¿no? El tanque, hay un problema claramente obstructivo justo después de donde acaba ese tanque, ese depósito que es la vena cava inferior. Por tanto, la vena cava inferior está muy dilatada en un shock obstructivo y cuando hablamos de un shock distributivo, aquí podemos encontrar una serie de variaciones. A priori, conceptualmente, como el shock distributivo, la sepsis, la anafilaxia también, se trata de un shock que al principio se comporta como un hipovolémico, nos esperaremos encontrar una vena cava inferior pequeña, muy colapsable, aunque probablemente esto es una forma demasiado simplística de acercarnos a un concepto tan complejo como es el shock distributivo. Probablemente nos encontramos una vena cava que nos dice poco. Nos encontraremos una vena cava de tamaño tirando a pequeño, con poca colapsabilidad, o una vena cava normal en cuanto a tamaño, con un poco más de colapsabilidad. O sea, tenemos una gran escala de grises dentro de esto. Por último, nos quedan las tuberías. Las tuberías como vasos principales o vasos secundarios. De tal manera que hay dos tuberías que se afectan en el shock. En el hipovolémico, cuando no tenemos un accidente o cuando no tenemos una pérdida por otra causa, nos encontraríamos, por ejemplo, un aneurisma de aorta. O en el shock distributivo, en el caso concreto de una embolia de pulmón masiva, una ausencia de colapsabilidad en el territorio venoso inferior. Volvemos a lo mismo, pocos estudios o pocos protocolos incluyen, por ejemplo, la evaluación del pulmón. Y, por supuesto, Giovanni Volpicelli, Ivan Nazarian y todo el equipo italiano incluyen, aparte de la sistemática que hemos hablado, que en el fondo casi todos los protocolos hablan de prácticamente igual, incluye un análisis un poco más pormenorizado del pulmón, dado que el pulmón es un órgano que se afecta muchísimo, tanto por el aumento de presión del circuito derecho, como por la ausencia de presión del circuito de la poscarga. Quiero decir, es un reflejo realmente del estado intravascular y del estado hemodinámico. ¿Cómo empiezan los patrones o casi todos los protocolos? Vamos a centrarnos más en el de Giovanni Volpicelli. Empezaremos por una vista del corazón. ¿Qué vemos en un hipovolémico? Lo que veis ahí. Ventrículos pequeños,
hipercontráctil, hipercinético. Pasaremos a ver un pulmón que macroscópicamente, perdón, ecográficamente es normal, vemos un predominio de artefactos verticales que nos indican que el pulmón es, entre comillas, seco. No tenemos un exceso de aire, perdón, de agua pulmonar, un aumento de presión capilar pulmonar que nos quiera decir que hay un problema a otro nivel, vamos, de naturaleza totalmente distinta. Cuando cortamos el corazón, como en este caso un parasternal eje corto, vemos que el corazón, los dos ventrículos son muy pequeños, que se produce un fenómeno que es el de que las dos paredes se llegan a tocar, lo cual no es normal, ¿vale? Esto no es una fracción de eyección normal, esto es una fracción de eyección supranormal. Lo normal es que las paredes tiendan a encontrarse, pero que no se toquen. Cuando se tocan, esto nos quiere decir que hay un problema de presión dentro, que hay muy poca presión, tanto en el circuito en sí, un hipovolémico, como más allá del circuito, un distributivo, por definición. Volvemos a lo mismo, encontraríamos un pulmón eminentemente seco. Si me voy a la vena cava inferior, a ver si arrancan los vídeos. Ahí, tenemos una vena cava inferior con un colapso total, o sea que aquí no me haría falta sacar la calculadora, el índice de colapsabilidad de la vena cava inferior es del 100%, en inspiración colapsa. Esto me traduce que ante la presencia de una hipotensión, mi paciente probablemente tiene un problema de ausencia de líquidos dentro del sitio donde tienen que estar y como vemos a la izquierda, tenemos un FAS positivo, ¿no? Tenemos la presencia de líquido peritoneal a nivel del polo inferior del riñón derecho, típica imagen de FAS en la fosa de Morrison. O bien, hago un barrido sistemático y me encuentro con que la aorta mide más de lo normal. La presencia de un patrón de hipovolemia en un paciente médico, porque el anterior probablemente sería más fácilmente encontrarlo en un paciente traumático. O bien me encuentro con una aorta aumentada de tamaño, ¿qué posibilidades hay? Esto también es un juego probabilístico. ¿Qué posibilidades hay de que mi paciente esté hipotenso, que encima tenga un dolor abdominal como desencadenante de todo esto? Encontrarme una aorta más grande de lo normal, más o menos la presencia de líquido libre, porque ya sabéis que la aorta se parte hacia retroperitoneo, y que tenga otra cosa, pues es bastante baja, ¿no? Tengo la presencia de un shock o de criterios de un shock hipovolémico, una aorta grande, yo no voy a ver la rotura en sí, pero la voy a sospechar. El distributivo, voy a ver algo muy parecido, pero cuando me vaya al pulmón, por ejemplo, seré capaz de encontrarme, perdón, vamos a volver atrás, tengo que esperar a que pase la animación. Aquí. Me voy al pulmón, en el shock distributivo me encontraré exactamente o muy parecido lo mismo, una vena cava que probablemente se comportará como un hipovolémico, un corazón hipercontráctil, hipercinético, pero si hago un barrido pulmonar, que con mucho es la causa más probable de una sepsis, ¿no? Una infección respiratoria, si me encuentro una especie de hígado en el apex derecho, obviamente no solo soy capaz de afinar que mi paciente tiene un distributivo por la pinta que tiene el corazón, sino porque además he encontrado la causa, ¿vale? Ya no solo a nivel pulmonar. Sabemos que si yo busco la causa de una sepsis con ecografía, multiventana, multiórgano, soy un 30, casi un 35% más certero que si utilizo signos clínicos habituales. Pasamos al cardiogénico. El cardiogénico lo que veo es una imposibilidad del corazón de contraerse de forma correcta, con los criterios que ya sabéis. En este caso, cuando arranque el vídeo, no quiero darle, no vaya a ser que se fastidie otra vez. Aquí, tengo un corazón, parece un parasternal eje largo, aunque no acabo de ver bien
la válvula mitral, pero sí que se insinúa el tracto de salida del ventrículo izquierdo. La sensación es que este ventrículo no se contrae nada bien, me voy al pulmón, me encuentro un patrón B bilateral difuso que transmite o que me indica que hay un exceso de agua pulmonar, quiere decir, la presión del circuito es tanta que ya se está saliendo al sitio donde yo no quiero que salga, que es el pulmón. Y luego utilizaré algún subtipo que voy a clasificar el shock obstructivo dependiendo de su causa, aunque casi todos son fisiopatológicamente iguales. Básicamente hay un problema en la zona derecha del corazón que se traduce como un obstáculo del lado derecho al izquierdo y consecuentemente una caída del gasto cardíaco, ergo una hipotensión, un shock. Sí que conceptualmente, ya lo saben, me voy a encontrar, como en este caso, veo incluso algo flotando en el ventrículo derecho, una cava grande y fija, y encima, si soy capaz de encontrar la causa, como en este caso, utilizando multiventana, un trombo en la vena femoral común, perfecto, volvemos a lo mismo, es un juego probabilístico. ¿Qué probabilidad tengo de encontrarme un ventrículo derecho grande, una vena cava dilatada, un trombo en la vena femoral común y que mi paciente tenga otra cosa? Pues en medicina no hay nada imposible, pero acabo de destrozar mi diagnóstico diferencial. Un shock indiferencial, o sea, un shock, un paciente en shock, clínicamente es muy difícilmente evaluable, pero solo con 3 vistas tengo una idea bastante clara de lo que tiene. En la embolia de pulmón, además, tenemos varias cosas. Yo puedo utilizar una vista solo del corazón y bien, tenemos un problema conceptual. Yo solo voy a ver una imagen compatible con embolia de pulmón a nivel solo cardíaco si la embolia de pulmón es lo suficientemente grande. O sea, necesito un mínimo de arterias pulmonares afectas para que el corazón derecho, que ya no os repito, porque esto ya lo habéis visto durante el curso, para que el corazón derecho, que tiene la capacidad de aumentar su tamaño de forma aguda, sea literalmente capaz de aumentar su tamaño. Entonces, yo no soy capaz de detectar embolias de pulmón moderadas o leves en cuanto a al número de arterias pulmonares afectas. Ahora bien, la circulación del pulmón es más o menos terminal y aún en presencia de una embolia de pulmón que afecta a un trozo pequeño del corazón, hay un dato fuera del corazón, literalmente en el tejido afecto, en el pulmón, que me dice que hay un infarto periférico. Si ven en el vídeo de la izquierda, esto es una línea pleural que tiene poca pinta de una línea pleural. Tiene pinta de línea pleural hasta que veis una especie de bocado, una imagen triangular de base pleural, de vértice hacia adentro, con un poquito de afectación intersticial justo en el vértice y perilesional. ¿Qué es lo que estamos viendo? Sobre todo si tenéis la experiencia de ver una embolia de pulmón no masiva en gente que viene por dolor pleurítico. Si ponemos una sonda lineal, como en este caso, en la zona donde tienen el dolor pleurítico, esta es la imagen típica que vemos de un infarto pulmonar, que se traduce con un fallo de perfusión de la circulación pulmonar a nivel distal. Esto pega a la pleura y detectar este tipo de lesiones es muy sensible y muy sugestivo de embolia de pulmón, ojo, si la clínica acompaña. ¿Vale? Cuidado porque esto también se puede ver en otro tipo de enfermedades que no tienen nada que ver con la embolia de pulmón. Si hay algún pediatra en la sala, dirá, es que eso es lo que veo habitualmente a mis pacientes con bronquiolitis. Y efectivamente, las consolidaciones subpleurales son típicas de embolia de pulmón cuando estudio una población susceptible de tener una embolia de pulmón. Si mi población susceptible de tener embolia de pulmón son niños de 6 meses en periodo invernal, cada vez que vea eso, obviamente no voy a poder diagnosticar una embolia de pulmón, sino una afectación intersticial de por ejemplo, virus sincitial respiratorio, ¿vale? Que es lo típico de las bronquiolitis. Soy capaz de, con este problema, con estas lesiones que son muy sensibles para muchas cosas y muy específicas para casi nada, tenemos muy poca especificidad, pero muy alto valor predictivo positivo. ¿Qué quiere decir? Que depende a quién aplique esta prueba, cambiará mi
mi percepción, o sea, mi posibilidad de encontrar la enfermedad. Básicamente esto es lo que tenemos como responsable, ¿no? Los espacios alveolares se llenan de hematíes, lo que es el infarto por la lesión de la arteria pulmonar, el colapso del surfactante, y hay una afectación focal en ese sitio, distal a la lesión de la arteria pulmonar. Ventaja: la ecopulmonar es muy sensible para ver afectación intersticial, sobre todo si esa afectación intersticial toca la pleura. Paradigma: un infarto o una afectación en el contexto de una embolia de pulmón. ¿Qué vemos? Una hemorragia alveolar focal con un poco de afectación intersticial, incluso de parenquimatosa, secundaria a la lesión típica, que, esto es muy fácil de entender, de la oclusión de una arteria pulmonar. Por tanto, todo lo distal a la arteria pulmonar tiene una arquitectura no normal. Volvemos a lo mismo. Si vamos a las recomendaciones internacionales basadas en la evidencia, el famoso consenso de ecografía pulmonar, tenemos que la ecografía pulmonar es muy sensible, es muy útil para el diagnóstico de los pacientes con embolia de pulmón. De hecho, cuando la angioTAC o la tomografía computerizada está contraindicada o no está disponible, perfectamente deberíamos utilizar la ecografía pulmonar como marcador o como signo, buscando estos signos de consolidación subpleural que son altamente sugestivos cuando estamos cuando la embolia de pulmón está en nuestro diagnóstico diferencial. Ahora bien, damos un paso más. La ecografía pulmonar es muy sensible, es muy específica, dependiendo de qué subtipo de pacientes tenemos, pero es que tenemos otra cosa que es todavía mejor, que es la ecografía de compresión de miembros inferiores. Obviamente, sabemos que el 90% aproximadamente de la embolia de pulmón está causada por una trombosis venosa profunda que va a estar localizada entre la femoral común y la poplitea de cualquiera de las dos piernas. Por tanto, ser capaz de buscar las venas y además de ver alteraciones secundarias dentro del corazón derecho compatibles con esto, no se queden con la idea de que cada una por separado tiene esta sensibilidad o esta especificidad, sino que lo que tenemos que es juntar la especificidad y sensibilidad de todas juntas o de ser capaz de encontrar al menos una de las zonas afectas para que nuestro paciente tenga una idea muy clara de lo que está pasando. Probablemente la imagen que hemos visto de la izquierda podemos decir, hombre, es una consolidación subpleural. Bueno, sí, parece una embolia de pulmón. Sí, pero si nos encontramos el trombo flotante que tenemos a la derecha, ya la cosa cambia. Ya la bronquiolitis probablemente, o la neumonía, o el distrés respiratorio, se va cayendo de nuestra lista, ¿no? Y si encima vemos un corazón derecho que cumple criterios, tal, pues probablemente seremos capaces, como vemos ahí, de tener una sensibilidad del 90, una especificidad del 86, unos valores predictivos muy altos, combinando el pulmón, el corazón y las venas. Sobre todo, y lo que es la potencia de este estudio, y ahí es lo bueno, que es que cuando yo busco, mediante una ecografía multiórgano, la presencia de una embolia de pulmón, mediante, hemos dicho, pulmón, encontrar las consolidaciones subpleurales, encontrar una trombosis venosa profunda proximal o encontrar un corazón derecho dilatado o el embolismo en tránsito, que es una cosa un poco más excepcional, tengo cierta sensibilidad y especificidad que están bastante bien. Ahora bien, si yo encuentro un diagnóstico alternativo, lo que dice este estudio es que mi paciente tiene otra cosa, tengo un 100% de sensibilidad para descartar la presencia de embolia de pulmón si yo me encuentro, por ejemplo, una neumonía. O si me encuentro, por ejemplo, alguna otra cosa que me explique el cuadro clínico del paciente y que no case con una embolia de pulmón. Esta es una de las ventajas de este estudio, que probablemente, sobre todo en sitios donde o no tenemos una tomografía computerizada disponible o mi paciente tiene una contraindicación, acabo de ahorrar una exploración innecesaria, un traslado innecesario. ¿Vale? Por tanto, esto es un artículo relativamente reciente. Cuando yo hago una valoración
de la embolia de pulmón, que yo tengo que hacer un Wells o un Ginebra, nosotros utilizamos un poco más el Wells, tenemos una escala de riesgo, que es esta. La incorporación de la ecografía, cambiamos los signos y síntomas clínicos de TVP y luego la presencia de este diagnóstico alternativo del que acabamos de hablar. Una cosa es que yo me lo imagine, de hecho, la presencia del diagnóstico alternativo siempre tiene un matiz de subjetividad por nuestra parte, que lo utilizamos a nuestro favor. Cuando yo, por ejemplo, si hablo con mi radiólogo y quiero que le haga el angio-TC, pues le miento un poco. ¿Qué quiero decirle? Lo digo así con un poco de broma. Soy incapaz de encontrar un diagnóstico alternativo. Le sumo 3 puntos y ¡pum! Directamente les da un score de probabilidad para hacer un angio-TC. En este caso voy a ser mucho más objetivo. Voy a dejar a la sensibilidad de la exploración física para detectar una trombosis venosa proximal. Es cuestionable. El Homans, la presencia de una pierna que me parece, la circulación colateral, ya todos hemos perdido o ganado cenas o cafés diciendo esto no es una trombosis venosa profunda. Seguro que no. Y al final lo era, o al revés. Esto seguro que sí es una trombosis venosa profunda y al final era otra cosa. Es decir, aumentar nuestra capacidad objetiva, incluyendo una ecografía de compresión, o bien encontrando datos que me digan que sí o que no, en cuanto a encontrar una consolidación subpleural o la presencia de un diagnóstico alternativo que me quite o me ponga esos 3 puntos que siempre juego con ellos, la sensación, no la sensación, sino la capacidad que tengo para estratificar a mis pacientes es mucho mayor, ¿vale? Por tanto, tenéis el Wells clásico, que asumimos que es un score casi perfecto y tiene una sensibilidad y especificidad cuestionables, pero sobre todo la especificidad con el score ecográfico aumenta muchísimo. También la sensibilidad, ¿no? Pero utilizamos el Wells para clasificar a nuestros pacientes y, bueno, somos relativamente buenos, pero cuando metemos datos más objetivos que somos capaces de ver con cierto entrenamiento, pero especialmente no mucho, utilizando la ecografía, somos capaces de ser capaces de detectar mucho mejor y estratificar el riesgo de estos pacientes. Por tanto, ya esto a modo de resumen, la integración de la ecografía cardíaca enfocada, la ecocardiografía clínica o el focus, con la ecografía de miembros inferiores y pulmonar, lo que es capaz de darme muchísima más información. Quiero decir, ya no solo soy capaz de ver una parte del pastel, soy capaz de detectar la presencia o no de cosas concretas que me sugieren fuertemente o incluso me excluyen los diagnósticos diferenciales que solo la ecografía cardíaca o la ecocardiografía no eres capaz de aclararme del todo. La ecomultiórgano debería ser nuestro objetivo. Yo entiendo que este curso es muy enfocado a ecografía cardíaca, pero la idea es que seamos capaces de utilizar la ecografía multiórgano, no solo la ecografía cardíaca. Por tanto, somos mucho mejores, tenemos mejor precisión diagnóstica, ya no solo para ser capaces de ver un shock de causa no clara, ¿no? Porque seré incluso capaz de filiar el shock, de ser capaz de incluso tratar la causa, de hacer, como el caso de la sepsis, un tratamiento más concreto o incluso en el caso de la sepsis, ser capaz de tratar de forma correcta la causa. Imaginaos encontrar un absceso y ser capaz de drenarlo. O sea, el tratamiento etiológico del shock en sí y de la retirada de la causa primaria. La disnea sin causa, por supuesto, y para diagnosticar el tromboembolismo pulmonar en pacientes en un ambiente de urgencias o cuidados críticos. Por tanto, nunca nos cansaremos de repetir que la integración en la ecomultiórgano en el proceso diagnóstico, ya no solo de mis pacientes en shock profundo, sino en cualquier cosa que huela a cardiovascular, es la clave. No sé si hay alguna pregunta en el auditorio, pero muchísimas gracias otra vez de nuevo por la invitación. ¿Hay alguna pregunta? Gracias, Tomás. Permíteme ver. ¿Alguna pregunta para Tomás?